Argentina, Brasil y Uruguay, que han aplicado políticas progresistas nefastas, orquestadas, y lo digo como periodista de investigación, por ingenieros sociales que persiguen la reducción poblacional a toda costa, porque es una estrategia para depredar los recursos de los países, Francisco Vallejo es el mejor ajedrecista de la historia de España. 5 veces campeón nacional de ajedrez, campeón mundial juvenil, le ganó varias partidas al histórico campeón mundial Magnus Carlsen. Es una leyenda del ajedrez, es un orgullo para su país. Durante 6 años Hacienda lo persiguió de manera brutal, le arruinó la vida. Su padre murió y él envuelto en este problema. Le estoy hablando de un miembro de mi club, Amagi. Decide que no va a vivir más en Nueva York, donde hay una decadencia absoluta, una crisis de inseguridad y 4 impuestos a las grandes fortunas. Primer alcalde formalmente socialista de New York, de la historia de Nueva York. Sí. Antes de Mamdani, ya en 2020 el tipo dice: nos encierran, nos ponen bozales, me quieren inyectar algo que no quiero y que tengo mi derecho soberano de decir no, yo no vivo más acá. Bukele es de origen comunista. Puedes buscar un clip donde elogia el sistema de salud cubano. Su padre era financista de la guerrilla Frente Farabundo Martí. Bukele fue publicista del partido de izquierda, alcalde del partido de izquierda, y cuando lo echaron por lanzarle una manzana en la cabeza a una edil en la municipalidad, se pasó a su nuevo partido y como es un gran experto en marketing, llegó a donde llegó. El que quiere venir a Paraguay puede ver los testimonios franceses, españoles. Fernando Ferreira, mi amigo empresario uruguayo, que dice: yo me fui del infierno socialista al paraíso de la libertad. Víctor, pasé de ser un esclavo, así se titula la entrevista de Víctor, el empresario formoseño que les conté. Pasé de ser un esclavo en la Argentina a tener 2 empresas y 15 empleados y encima salvé la vida de mi familia. Muy profundo, ¿eh? Paraguay. Porque es muy transversal. Lo que soluciona un país libre es muy transversal. Paraguay logró el triple 10, vos dijiste sinceramiento, porque la gente no paga más. Y está bien, no está mal, está bien. La gente tiene que defender el dinero en su bolsillo. Cuando vienen a decirte, bueno, ahora que tenemos progreso, vamos a poder subir los impuestos. Lo que costó 20 años construir, en 1 año se acaba. Todos estos países que vos mencionás son gente que en algún momento van a querer venir a vivir. Primero vienen a explorar, conocen, entienden y ya se quieren instalar. ¿Qué vos crees que puede pasar específicamente en el rubro de inmobiliario en cuanto a valor metro cuadrado? Hola, bienvenidos. Esta es una live muy especial por varios motivos. Primero, por el formato que estamos cambiando un poquitito. Gracias por acompañarnos, Juan. Gracias por acompañarnos también, Nicolás. Y gracias a los que nos acompañan hoy, ya sea en directo o en diferido, porque estamos tratando de hacer cosas innovadoras, cambiando un poco, mejorando. Nuestra idea siempre es mejorar. Y bueno, la idea es que ustedes también puedan llevarse mucha información relevante. Y lo que hoy vamos a hablar un poco es el milagro paraguayo, ¿verdad? Cómo la economía de Paraguay impulsa el mercado inmobiliario en nuestro país. Y bueno, estamos con la compañía de Nicolás Moras. Gracias por acompañarnos, Nicolás. Mira, hoy tenemos a Nicolás Moras, digo bien. Nicolás Moras es un analista económico, escritor, defensor también de algo muy interesante que nos trae hoy acá, que es el concepto del milagro paraguayo, que va a contarnos bien detalladamente él, pero bueno, es un fenómeno económico que viene captando la atención mundial y bueno, creemos que Nicolás fue uno de los primeros en atisbar este fenómeno. Y bueno, es una figura que fue clave en la difusión de los avances económicos de Paraguay, especialmente por su enfoque de cómo las políticas de libre mercado y el crecimiento sostenido del país generaron todas las oportunidades que vemos hoy en diversos ámbitos, inmobiliario, inversiones y demás, tanto para individuos como para empresas también. Así que vamos a estar abordando ciertos temas que están despertando un gran interés entre inversionistas que están poniendo foco a Paraguay, también muchos analistas, y vamos a hablar de cómo la economía de Paraguay está impulsando el crecimiento del país, qué oportunidades están surgiendo también para inversionistas de todas partes del mundo. Así que vamos a estar hablando un poquitito de qué está pasando en Paraguay, qué es lo que le convierte también en un destino atractivo para inversionistas
qué es este concepto que acuñó Nicolás del milagro paraguayo y cómo esto está influyendo en todo el desarrollo económico del país. También algunos mitos, nos gustaría comentar, también siempre es bueno saber algunos mitos de la economía paraguaya y qué hay de verdad detrás de esos mitos. Y también cómo los inversionistas pueden aprovechar este milagro paraguayo, este fenómeno económico por el cual estamos pasando, para asegurar un futuro próspero para ellos. Entonces vamos a hablar también de las oportunidades que ofrece Paraguay. Así que si podemos ir directamente, Manfred, a la presentación de Nicolás y empezar a escuchar qué nos tiene para contar. Bien, nuevamente bienvenido, Nicolás, y gracias de nuevo por hacerte de tiempo. Nos sentimos muy halagados por este espacio que nos estás regalando. Y nada, si nos podés contar un poco de vos, presentarte un poco para nuestra audiencia que quizás no te conoce, que ahora en adelante ya vas a ser una persona más y te van a seguir seguramente. Así que si podés contarnos un poco más de vos, espectacular. Pero con mucho gusto, Manfred, Juan, muchas gracias por su invitación. Yo aquí feliz, como suelo estar siempre en la tierra de la libertad, el mejor país del mundo, y luego desarrollaremos las razones. Yo soy periodista de investigación, ejerzo el oficio desde los 16 años, he trabajado en prensa, radio y televisión internacional, estoy matriculado en la Unión de Escritores de Estados Unidos y en la Asociación Internacional de Prensa, dirijo el canal de YouTube Los Liberales, que es uno de los medios de noticias independiente en español más importantes del ecosistema de YouTube. Tenemos más de 200 millones de visitas acumuladas desde el año 2020, tenemos más de 760.000 suscriptores. Dirigí también una plataforma educativa llamada Academia Libertaria. Me defino como liberal, libertario, anarcocapitalista. Y bueno, descubrí Paraguay en el año 2013. Yo llegué aquí con 19 años. Al cabo de 3 años de esa primera estancia aquí, me constituí como gerente de marketing de Maravillas Florales, que supo ser la mayor productora de orquídeas de la nación, ubicada en Hernandarias y cuyo primer mercado de exportación era la Argentina. Yo fui el encargado de establecer la red de mercado interno, el marketing, branding digital, venta a la distancia. Y desde aquel momento percibí, como les digo, siendo por mérito gerente de marketing de una gran empresa con 22 años de edad, que esta era una tierra de oportunidades inigualables. En el año 2014 me entrevistaron en TN Noticias, que es un canal argentino. Me preguntaron sobre Paraguay, puesto que en mi país, un país condenado a la decadencia absoluta y cuya responsabilidad fundamental es de mis compatriotas, y digo de mis compatriotas pues yo jamás voté y me he dedicado sistemáticamente a denunciar a todos los farsantes que han ocupado la Casa Rosada uno tras otro, les dije, lo de Paraguay es un milagro, es el milagro paraguayo. Nosotros nos creemos un pedazo de Europa extraviado en América Latina, y vamos a la perdición. Y Paraguay, modestamente y sin hacer mucho espamento, eran los años de Cristina Fernández de Kirchner, crece más que ningún otro país en la región. De eso han pasado 12 años. Hace 22 años, Paraguay es el país que lidera el crecimiento económico de América Latina. De esos 22 años, durante 19 fue el número 1. Lo fue en 2024, en 2025 y se proyecta que en 2026. Tiene los impuestos más bajos de Sudamérica, ustedes lo saben bien. Tiene la tributación territorial y ahora el componente añadido del régimen de Maquila, con 1% de tributación para quien produce de cara a exportar. Pero además, el milagro paraguayo, el desarrollo capitalista extraordinario de esta nación, desarrollo que no se debe a sus políticos, es a pesar de sus políticos, es gracias al sector privado, es gracias a ustedes, gracias a los empresarios paraguayos, gracias a los trabajadores nobles paraguayos y en última instancia, gracias a los extranjeros que venimos a invertir aquí. Ese progreso, ese crecimiento ha fundado la hazaña humanitaria más importante de la historia moderna y por la cual deberían venir, y yo voy a traer personalmente, a numerosos intelectuales a este país a estudiar el fenómeno. Paraguay redujo la pobreza de 56 puntos a 16 en el cabo de 25 años y sin petróleo. Paraguay tiene la mitad de pobreza que Brasil, una tercera parte de la pobreza de México, Colombia o la Argentina. El único país con menos pobreza que Paraguay en Sudamérica es Uruguay, que se está fundiendo. Uruguay triplica a Paraguay en tasa de homicidios, triplica a Paraguay en tasa de
triplica Paraguay en desempleo, cuadruplica Paraguay en desempleo juvenil, triplica Paraguay en carga fiscal. Y es un país que se muere. Argentina, Brasil y Uruguay, que han aplicado políticas progresistas nefastas, orquestadas, y lo digo como periodista de investigación, por ingenieros sociales que persiguen la reducción poblacional a toda costa, porque es una estrategia para depredar los recursos de los países y para concentrar la propiedad en sus manos, imponiéndole capitalismo al 1% y socialismo empobrecedor al 99% restante. Me refiero a gente como Bill Gates, me refiero a gente como Mark Zuckerberg, me refiero a gente como Elon Musk, que disfrazan como un gran héroe del emprendimiento y todas sus empresas son corporaciones incompetentes sostenidas por subvenciones de los contribuyentes de Estados Unidos como un servidor, que no durarían 2 días en el mercado sin sus vínculos políticos. El tipo se define a sí mismo socialista, búsquenlo, él tiene un X donde dice I am a socialist, I am a king of socialists, yo soy un tipo de socialista, y vaya que lo es, está promocionando la renta básica universal. ¿Qué pasó en Brasil, Uruguay y Argentina? ¿Por qué se están muriendo? Porque tras la aplicación de políticas progresistas como la promoción estatal del aborto, la ideología de género en las escuelas, la guerra de los sexos producida por el feminismo radical, un fenómeno que felizmente prácticamente aquí no existe, muere más gente de la que nace, algo que Europa enfrenta hace tiempo. En resumen, prácticamente todo Occidente, la mayor parte de Europa Occidental y todos los países de la región del Cono Sur, a excepción de Paraguay, decrecen poblacionalmente. ¿Por qué? El boom inmobiliario de Paraguay no es de ninguna manera una burbuja. Esto se lo puedo explicar a cualquier inversor y lo va a entender perfecto. Número 1, porque el crecimiento económico genuino es enorme. La tasa de endeudamiento nacional es muy baja, 40 puntos, la mitad que Brasil o Argentina. Y lo fundamental, el boom demográfico. Nace mucho más gente de la que muere. Es un país joven. Yo tengo 31 años de edad y estoy encima de la edad media de Paraguay, que aún así ha aumentado su esperanza de vida. O sea, sumemos. La gente sale de la pobreza, necesita vivienda. Nace cada vez más gente, necesita vivienda. Venimos cada vez más extranjeros, necesitan vivienda. El boom inmobiliario paraguayo es el más sólido. Paraguay es un refugio anticrisis. Cuando todo el mundo de rodillas sufrió por la crisis de la subprime de 2008... lo recuerdo bien, seguramente ustedes aún mejor que yo, Paraguay no se le movió un pelo. En 2009 Paraguay fue el país que más creció en América entera, lo rescata la BBC, cuando el mundo entero estaba destruido. ¿Por qué? Porque el Estado es chico. Vamos a decirlo mejor, como todo Estado es ineficiente, corrupto y pobre, la sociedad es próspera, rica y competitiva, eso no pasa en otros lugares. En otros lugares el Estado es pobre o rico y la sociedad es pobre y oprimida. Nos han enseñado que tenemos que admirar países del primer mundo. Veamos España. Yo he traído aproximadamente 37 españoles a invertir aquí en los últimos meses, de los que yo llevo la cuenta. Muchos más vinieron antes. Por ejemplo, por mi documental, Paraguay es el mejor país del mundo. Hace 1 año y medio, pueden invitarlo, vive aquí, por mis recomendaciones entre las de otros, Francisco Vallejo Pons. Francisco Vallejo es el mejor ajedrecista de la historia de España. 5 veces campeón nacional de ajedrez, campeón mundial juvenil, le ganó varias partidas al histórico campeón mundial Magnus Carlsen. Es una leyenda del ajedrez, es un orgullo para su país. El fisco español le reclamó una deuda inexistente de 600.000 euros por pérdidas en apuestas del póker, es decir, él es apostador deportivo, no se gana tan bien en el ajedrez como en las apuestas deportivas, es un hombre muy profesional, y bueno, en un momento ganó un dinero, lo perdió en la misma partida, todo registrado. Durante 6 años Hacienda lo persiguió de manera brutal, le arruinó la vida, su padre murió y él envuelto en este problema. La justicia le dio la razón finalmente, él podría ser campeón mundial. Ya les digo, es campeón mundial juvenil, 5 veces campeón de España. No lo es por culpa del repugnante, repudiable y parasitario Estado español. Dirigido por un sujeto que llegó ahí, Pedro Sánchez, porque su suegro Savignano Gómez, lo sé bien, los tengo a todos biografiados rigurosamente, se dedicaba a chantajear jueces homosexuales y empresarios homosexuales, porque tenía una red de saunas donde los grababan. Algo así como Jeffrey Epstein, versión 1980. La hija de Savignano, o sea, la mujer de Sánchez, que enfrenta una posible condena de 10 años de prisión, que no terminó la universidad, daba una cátedra en la Complutense de Madrid sobre captación de fondos públicos. Generaron más o menos 100 millones de euros robándole a los españoles.
El hermano de Pedro Sánchez, y este es un documento audiovisual que invita a la risa en la audiencia, el tipo trabaja hace 8 años como director de artes escénicas de un municipio que no sabe dónde queda porque vive en Portugal, en un castillo. Cuando la jueza le pregunta al David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, ¿usted puede decirme a qué se dedica la Oficina de Artes Escénicas por la cual cobra un contrato público hace años? Pues no lo sé. ¿Y dónde queda la Oficina de Artes Escénicas? Supongo que en mi casa. Está ahí grabado para que todo el mundo lo vea. En España, no sé si lo sabían, los hoteles no pueden tener el aire acondicionado debajo de 27 grados. Me pasó. En España, Lo sufriste. Sí. Sánchez aprobó una ley que prevé que el Estado puede expropiar cualquier propiedad en tiempos de emergencia climática o sanitaria, le hace lo que se le cante a los déspotas de turno. En España, si usted, Manfred, mata a una rata en su casa enfrente de sus hijos, va preso 2 años. Y si vos te negás a tu hijo reciente, que te felicito y me alegro tanto, en un futuro a someterlo a adoctrinamiento de género, te lo quitan. Como en Suecia, como en Noruega, países que han sido vendidos como ejemplo y que tienen la tasa de suicidio más alta del planeta. Gallup, la encuestadora norteamericana, ha elaborado un informe que determina que los 2 países más felices del planeta son 1, Indonesia, 2, Paraguay. 180 países. Van sumando cositas. ¿El segundo país más feliz del mundo te parece poco? ¿El que más Sin crece playa. en América Latina? Sin playa. Si tuviésemos playa, no sé qué iba a ser. Bueno, pero estamos bien conectados con Brasil, que Sí. en Brasil, como en Inglaterra, vos podés publicar un tuit que no le gusta al gobierno y la policía llega a tocarte la puerta. Cosa que acá no ocurre. En la Argentina de Milei, quienes criticamos los crímenes del Estado genocida de Israel y del dictador Netanyahu, que mató a más de 500.000 de niños en los últimos 2 años, yo le llamo Hitler Netanyahu, tengo sangre judía, nadie me puede acusar de antisemita. También corremos el riesgo de una causa judicial. Yo aquí voy a la televisión y aun por más que incomoden mis palabras, como verán soy muy frontal y nada políticamente correcto, a mí no me busca la policía, no me hacen causas judiciales por lo que digo, no me interrumpen en vivo como me ha pasado en Crónica TV o en canales internacionales. Paraguay es una tierra de libertad, con un pueblo que se merece esta prosperidad. Todos sabemos que Paraguay sufrió una guerra genocida donde 3 estados nefastos, el imperio esclavista de Brasil, la autocracia masónica de Bartolomé Mitre y el Estado de Uruguay, prácticamente exterminaron a la población paraguaya, mataron hasta los niños que pelearon valientemente defendiendo a sus madres hasta el final. Prohibieron el guaraní, pero las madres siguieron enseñándolo y es la única nación bilingüe de América Latina que conserva su lengua nativa. ¿Qué hubiera pasado si Paraguay fuera un país europeo? Se hubiera quedado con un nivel de odio enorme, hubieran tenido un Hitler, hubieran tratado de invadirnos después para responder el horror de la injusticia cometida. No, el paraguayo es un hombre demasiado práctico, demasiado bueno, que no tiene espacio para el rencor, abren los brazos a los emprendedores y trabajadores eficientes de Argentina, Brasil y Uruguay, que cada vez venimos más a Paraguay, y el resultado es: en Brasil tenés una tasa de homicidio 5 veces más alta, en Argentina la pobreza es el triple, en Uruguay la gente se mata, el desempleo, las empresas se caen a pedazos, todos venimos a Paraguay. ¿Saben cómo le llamo a eso? Karma histórico. Paraguay se merece lo mejor. Paraguay va camino a ser una potencia latinoamericana y no lo opino solamente yo. Otra persona a la que le salvamos la vida literalmente con su cuñado, también lo pueden invitar, se llama Pablo Yenta. Pablo Yenta, argentino, 25 años viviendo en Medio Oriente, era gerente de ingeniería de Saudi Aramco, la petrolera número 1 de Arabia Saudita. Como yo hice un documental, en gratitud a este país, antes de traer profesionalmente inversores aquí, ya venían solos por lo que yo hablo de Paraguay, el documental se llama Paraguay es el mejor país del mundo. Tanto Pablo como su cuñado Víctor Benítez, los entrevisté a los dos, lo vieron. Víctor vino a Paraguay, le dijo: Pablo, vení. Por mi hermana, por los nenes, por los sobrinos, vení. Mirá, Morás lo dice, yo lo sé, yo lo probé, es así. Pablo vino. Hoy Pablo y sus hijos podrían estar perfectamente muertos, sepultados bajo escombros, en Bahrein, donde vivían y donde muchas de las personas que conocieron han muerto por una guerra injusta. No sé si lo sabían, hay un organismo que existe desde la Guerra Fría, un think tank con algunos de los más prestigiosos analistas militares y físicos nucleares del mundo, que se llama Doomsday Clock, el reloj del juicio final.
7 países del mundo sobrevivirían a la radiación en el peor de los escenarios, que es la guerra nuclear, que estamos en 2026, según esta organización que lleva 70 años trabajando, más cerca que nunca, lamentablemente. Lo más probable es que no ocurra, por supuesto, pero estamos más cerca que nunca. Entre esos 7 países, el más libre y el más próspero es Paraguay. Los otros son Argentina, Perú, Uruguay, por una cuestión geográfica, por el sur. Nueva Zelanda también, que Nueva Zelanda tiene un problema importante. Bueno, en fin, también derivado de la hiperregulación, tuvieron ahí una socialista que se llama Jacinta Ardern, que hizo varios desmanes. Todo lo que Javier Milei grita, chilla, yo lo conozco personalmente, soy autor del documental biográfico crítico más visto del mundo sobre Milei, y para que quede claro que no tengo nada que ver con el kirchnerismo, en diciembre del 2020 intentaron asesinarme por mis denuncias contra el gobierno de Alberto Fernández. 3 personas fueron presas por ello, los hermanos Nahuel King, por cierto, vinculados a la política. Al día de hoy, el padre de los tipos que casi me asfixian en mi casa sigue siendo la mano derecha del gobernador de Río Negro, Alberto Bretilnec. Era kirchnerista en ese momento, es mileísta ahora. Todo lo que Milei dice y no cumple, porque Milei ha subido los impuestos, ha aumentado la deuda, creció el peso del Estado y hoy la leche en la Argentina es más cara que en Manhattan. Todo lo que Milei prometió y por lo cual muchísimas personas de buen corazón le creyeron, Paraguay lo hace 20 años sin publicidad. Paraguay triunfa, Argentina fracasa miserablemente. Caso concreto, real, arquitecto, europeo. Cuando se recibe a los 23 años se va a Nueva York. Trabaja hasta los 37. Ahorra $1 millón. Le estoy hablando de un miembro de mi club, Amagi. Decide que no va a vivir más en Nueva York, donde hay una decadencia absoluta, una crisis de inseguridad y 4 impuestos a las grandes fortunas. El federal, el estatal y 2 impuestos municipales, porque ahora ha creado un segundo impuesto expropiatorio, el alcalde musulmán y comunista, Mamdani, primer alcalde formalmente socialista de New York, de la historia de Nueva York. Sí. Antes de Mamdani, ya en 2020 el tipo dice, nos encierran, nos ponen bozales, me quieren inyectar algo que no quiero y que tengo mi derecho soberano de decir no, yo no vivo más acá. No importa si puedo tener 10 millones, prefiero tener 1 millón y vivir en un lugar más tranquilo. Buen criterio, pero se equivocó de destino. ¿A dónde se fue? A mi ciudad, Bariloche, Argentina. Yo crecí en Bariloche y dejabas la llave del auto puesta, la casa abierta y los chicos en el verano, que oscurece muy tarde, jugando en la calle hasta la medianoche. Casi me matan, pero puedes decir, bueno, por razones políticas en mi caso. Alberto Fernández se quejó de mis investigaciones en cadena nacional. Llamé a la desobediencia civil durante el encierro masivo, que en la Argentina, en España padecimos muchísimo más que acá, por supuesto. Ahora, este pobre hombre, el arquitecto europeo, se compró 5 departamentos y una casa. En Bariloche. Okay. 3 en Pozo. 2 listos. Me dice, yo no entiendo cómo puede ser que en 2023... con una casa y 2 apartamentos ganaba más que ahora con una casa y 5. No puedo entender cómo los precios en dólares se triplicaron, cómo el combustible y la leche son más caros en Bariloche que en Manhattan. Les voy a decir más, que me caiga muerto si les estoy diciendo palabra por palabra la realidad de esta persona. Milei sacó una ley que para el que quiere la ciudadanía argentina tiene que permanecer 2 años, ya con la residencia y todo, 2 años en el país sin salir del país. Ni por un día. Ni por un día. El caballero tiene una rara afección tiroidea. Necesita una medicación muy específica. La aduana, que Milei juró abolir, pero ahí la tenemos robando más que nunca y manejada por los peronistas que pusieron a Milei en el poder, porque de hecho es una marca blanca del peronismo, rodeado de peronistas, tiene de ministro a Scioli, que era el candidato kirchnerista a la presidencia, para dejarlo bien claro. La aduana de Milei le impide importar su medicamento. Le impide salir del país. Resumen, Argentina está matando a un inversor de $1 millón, que está peleando por su vida en la Corte Suprema, que me llamó desesperado y que viene a vivir a Paraguay, para no volver jamás a la Argentina. Paraguay es un oasis de libertad, de calidad de vida, de calidad humana, de preservación de la identidad cultural, de insertarse de manera exitosa en la globalización y de frenar ideas perniciosas que arruinan a los países. Wow.
¿Y ese es el milagro paraguayo o...? Ese es el milagro paraguayo. Muy bien. O sea, el que no entendió, ya... ya, es porque no quiere comprender nomás. Exactamente. Pero amén de eso, yo creo que lo que tiene Paraguay es seguir haciendo las cosas de manera tranquila, sin publicidad, como decía sin publicidad y bien. O sea, hacer bien las tareas nada más. Mientras... y yo creo que el quiebre fue cuando se hizo el triple 10, ¿verdad? El asinceramiento, el cuasi default al cual entró el país. Y borrón y cuentas nuevas y vamos, toca fondo para ir para arriba. Pero ser consciente de eso, conscientemente. Yo creo que hay muchos países que están ahí y no lo quieren ver. César Adario, ¿lo conocen? Es el economista paraguayo más famoso del mundo, formado en Estados Unidos, en Chicago. Él es el asesor número 1 de Bukele, del cual también de Bukele soy sumamente crítico. No hay ningún país que se compare a los logros de Paraguay en economía. Bukele anda, lo hablé el otro día con César, que por supuesto me dijo yo no estoy de acuerdo con esa parte. Bukele anda amenazando con encarcelar a empresarios que suben precios. El emperador, absolutamente. Emperador Bukele. Emperador Bukele, que no sé si sabías, también soy autor del documental crítico de Bukele más visto del mundo. Todos tienen arriba de 1 millón de espectadores. Bukele es de origen comunista. Puedes buscar un clip donde elogia el sistema de salud cubano. Su padre era financista de la guerrilla Frente Farabundo Martí. Bukele fue publicista del partido de izquierda, alcalde del partido de izquierda, y cuando lo echaron por lanzarle una manzana en la cabeza a una edil en la municipalidad, se pasó a su nuevo partido y como es un gran experto en marketing, llegó a donde llegó. Lo cierto es que sí, redujo mucho la tasa de homicidios, pero cualquiera con un tatuaje puede ir preso en un juicio sumario y colectivo, que acá, pero me parece que en Stroessner era una democracia perfecta al lado de lo que ocurre en El Salvador, porque no hay ningún tipo de garantía, y yo personalmente he hablado con el jefe de la policía de Bukele, que nos mandó a 120 periodistas los correos electrónicos que demuestran cómo soltó a los jefes de las pandillas de noche. Esa es la paz del Salvador, mientras encarcela inocentes, soltó a los grandes líderes criminales, muchos de los cuales volvieron a Estados Unidos, cosa que Trump le recordó y le reprochó. El jefe de la policía fue encerrado y asesinado en la cárcel. Eso es El Salvador. Ahora, César, que es un gran economista paraguayo, espero no ponerle ningún compromiso por esto, él reestructuró con el plan Finelli, que es una invención paraguaya que se utilizó para una cuestión de deuda de Ande con Itaipú. Utilizó ese esquema en El Salvador, le ahorró millones de dólares. César, yo hice una larga entrevista con él, que él, mucho más capacitado que yo, formalmente como técnico, como economista de Chicago, lo dice: no hay ningún país del mundo que exhiba los logros del capitalismo paraguayo. Y yo personalmente, Nicolás Moraz, acá y ahora quiero introducir un concepto que creo que debe ser defendido a uñas y dientes: la informalidad. Paraguay logró el triple 10, vos dijiste sinceramiento, porque la gente no paga más. Y está bien, no está mal, está bien. La gente tiene que defender el dinero en su bolsillo. Los paraguayos aprendieron a prosperar sin pedirle nada al gobierno. Acá el asistencialismo prácticamente no existe y nunca debe existir. Cuando vienen a decirte, bueno, ahora que tenemos progreso, vamos a poder subir los impuestos. Lo que costó 20 años construir, en un año se acaba. Te doy fe, como argentino, que Argentina fue efectivamente el quinto país más rico del mundo y hoy es uno de los más pobres. Hay que defender que la gente mantenga el dinero en sus bolsillos. Si quieren subir impuestos hay que contestar: no los vamos a pagar. No los vamos a pagar. Totalmente. Punto. Hay que defender el dinero en efectivo, por más que es práctica la bancarización, hay que seguirlo defendiendo. Es otro de los fuertes que ven muchos extranjeros aquí. Y el perfil de inmigración que Paraguay genera es altamente competente, altamente calificado, pero estamos nucleados en valores. Aquí hay un francés, economista y sociólogo, que vivió en 14 países, anda en un hermoso auto descapotable y dijo: Paraguay es el mejor país del mundo. Es sociólogo y economista, elaboró Fiscal Map, los invito a buscarlo, que lo muestra. Si medimos impuesto a la renta, facilidad de establecer el capital, facilidad de establecer la residencia, paz, prácticamente no existen sindicatos, no hay conflictos, no hay saqueos, no hay cortes en las calles, Paraguay es el mejor país del mundo. Si vos querés pagar 60% de impuestos para tener las calles más lindas y más limpias, listo, quédate en París. Pero Paraguay es el país que él eligió. Él ni me conocía, Me lo crucé en Twitter
lo terminé entrevistando, llegó a las mismas conclusiones que yo, como Pablo, como ahora tenemos a un psicólogo famoso mundialmente español paseando por Paraguay, me lo crucé el otro día, tenía 2 inversores españoles y me dice, Moraz, he venido aquí por ti, Iñaki Pinuel, escuché del Club Amagi. Club Amagi es una iniciativa que creé, una asociación privada de miembros, para que aquellas personas que comparten los valores de la libertad, como es mi caso y el de todos estos inmigrantes, puedan encontrar una solución en materia de residencias, adquisición inmobiliaria y el mejor networking del país de la mano de una figura en la que confían, que en este caso soy yo. Todas las personas que han venido hasta ahora a través de nosotros se expresan enormemente satisfechas. Y estamos hablando de gente que en Estados Unidos o España es de clase media y aquí puede tener una vida de clase media alta y prosperidad y tener rentas. Y estamos hablando también de personas que, puedo poner un ejemplo concreto, un español que vive entre Dubái y Tailandia, que dijo, yo voy a liquidar absolutamente todo lo de Dubái y voy a ponerlo todo en Paraguay. Va a ser una granja escuela autosustentable. Fue a ver un campo idílico, esa es otra cosa, el campo paraguayo, el agro paraguayo es una locura. Tercer exportador de soja del planeta, tercera flota fluvial del planeta. ¿Ustedes sabían que solo Estados Unidos y China superan la flota fluvial del Paraguay? Segundo país del mundo con más vacas por habitante. ¿Cuál es el primero? Uruguay. Ah, ok. Porque no sé por cuánto tiempo. Hoy estuve diciendo 2-1 estamos, ¿verdad? Pues 14 millones de cabezas de ganado y 7 millones de habitantes, ¿verdad? Yo estoy acabo de contratar a un profesional uruguayo para venir a trabajar acá. Obviamente tengo mucha gente de Paraguay y demás, pero acabo de contratar a un profesional uruguayo que está totalmente dispuesto a ganar nominalmente menos en Paraguay porque la plata le va a rendir más y porque es plenamente consciente, un hombre formado en administración de empresas, de que la perspectiva de futuro es 100 veces mejor acá que allá. De la mano de eso, Nicolás, ya hablando, vos ves un espectro mucho más amplio y nuestros seguidores siempre quieren saber un poco más de nuestro rubro, digamos. Ya que mencionaste que el país tiene una perspectiva muy positiva en el mundo inmobiliario, ¿vos crees que esto va a seguir? ¿Cuál es la perspectiva que vos ves? Y no solamente en cuanto a oferta, disponibilidad, sino que apreciación del metro cuadrado. Yo creo que hoy estamos en un momento ideal para cualquier persona que tenga ganas de invertir, porque esto mucho tiempo más no se va a sostener. Todos estos países que vos mencionás son gente que en algún momento van a querer venir a vivir. Primero vienen a explorar, conocen, entienden y ya se quieren instalar. ¿Qué vos crees que puede pasar específicamente en el rubro de inmobiliario en cuanto a valor metro cuadrado? Mira, para empezar, ¿vos te imaginaste que alguien iba a hacer una inversión de $300 millones como Distrito Perseverancia? ¿Te lo imaginabas hace 10 años? Imposible. Toda esa gente que va a vivir ahí, vos viste que todavía están construyendo los edificios, y ustedes ni hablar, los que están construyendo ustedes. A ver, hay 400 edificios en construcción en Asunción, si no me fallan los cálculos. Es una ciudad que era baja y se está convirtiendo, está floreciendo literalmente con edificios hermosos que no tienen nada que envidiarle a los de la Argentina. Vienen desarrolladores argentinos, chilenos, los desarrolladores paraguayos han logrado productos absolutamente elogiables, barrios cerrados, pero no es solamente luxury. A ver, acá hay monoambientes de $50.000 en Asunción y en Pozo, en buenas zonas todavía. Eso se va a acabar, obviamente se va a acabar, porque yo te digo, no es una burbuja. ¿Dónde está la burbuja? Acá no hay ni... A ver, está el GNB, que es colombiano, está Itaú, que es brasilero, está Sudamérica, que es irlandés. El resto de los bancos son paraguayos. La banca paraguaya es paraguaya. Paraguay es un país bajamente endeudado. Nadie le está dando subsidios, como Israel, que es un país que vive de subsidios. No, Paraguay se gana lo que tiene. Está bien, iba a decir gasta menos de lo que ingresa, no tanto, pero mayormente ahí sí. nomás. Y es otra cosa que hay que defender, la ley de responsabilidad fiscal, el 1.5% máximo de déficit, porque esas cosas se rompen muy fácil. Pero bueno, sí, yo creo que la perspectiva, mientras Paraguay siga como está y todo indica que va a seguir, pues es un país muy estable, yo creo que la perspectiva del metro cuadrado es muy buena, los precios van a seguir subiendo, los inversores van a seguir llegando y no les va a temblar el pulso. Pero hay que ser honestos, es mi experiencia propia, hay gente que viene y me dice, yo he visto cómo le vendieron a un alemán X un departamento X al doble de lo que se lo vendieron a un argentino. Esas cosas no van, porque generan desprestigio. Y después, bueno, no podemos esperar mucho del Estado, sabemos que el Poder Judicial es una miseria, pero lo suple la sociedad civil,
los contactos, la calidez del paraguayo, del buen profesional paraguayo, que sabemos que humanamente se interesa en el comprador, ustedes lo saben perfectamente, genera una confianza de gente que dice, bueno, si da con la persona correcta, como Víctor, yo le digo a mi cuñado que tiene muchísimo más capital, que venga también, y vino. Y a través de alguien como Pablo Yenta, que está mirando el corredor bioceánico, estamos hablando de un top player mundial, 25 años gerenciando una de las petroleras, de las 3 petroleras más grandes del planeta. A partir de ahí todas las puertas se abren. Esa gente necesita un lugar donde vivir. Así que tanto para clase media, como para clase media alta, como para clase alta, no solo ABC1, va a seguir habiendo para mí muchísima prosperidad y los números son objetivos. En 2024, 12.000 solicitudes de residencia. En 2025, 50.000. En 2026 van 40.000 en 4 meses. Se estima entre 80 y 100.000. Con el Investor Pass, ni qué decir. Futuro dorado Pero para del mí, sector inmobiliario. Para mí fue fantástica. Esa fue una movida súper estratégica. Porque donde le están acogotando en otro lado, le dimos una en bandeja, le servimos. Encima se fueron a presentarla a Brasil. O sea, sí, como tipo un poco intencionado fue, ¿verdad? Sí. Y hay que hacer un poco más de publicidad. Sí. Yo, de hecho, creé un canal reivindicando este concepto que tiene más de 12 años, El Milagro Paraguayo. Se llama El Milagro Paraguayo el canal, y quien quiera verlo los invito. De hecho, ya están los 2 invitados para que los pueda entrevistar en segunda mitad de mayo. Dale. Me encantaría. Ahí pueden ver los testimonios. Pero ustedes no necesitan. El que quiere venir a Paraguay puede ver los testimonios. Franceses, españoles. Fernando Ferreira, mi amigo empresario uruguayo, que dice, yo me fui del infierno socialista al paraíso de la libertad. Vivo mejor yo, mi mujer, mis hijas. Víctor, pasé de ser un esclavo, así se titula la entrevista de Víctor, el empresario formoseño que les conté. Pasé de ser un esclavo en la Argentina a tener 2 empresas y 15 empleados, y encima salvé la vida de mi familia. Muy profundo, ¿eh? Paraguay. Porque es muy transversal. Lo que soluciona un país libre es muy transversal. No es solamente mi economía afecta a la familia, a mi entorno. Y lo que yo veo, y me pasa cada vez que voy a cualquier país, es que con cualquier local que vos hablas hay un tinte negativo, y vos acá hablas con el chofer del Uber y tiene una mentalidad positiva. Acá para adelante. Quiere trabaja y le va bien. Sí. Es que es así, o sea, es totalmente inverso. O sea, cruzando el río, te vas a Clorinda, te vas a cualquier lado y todo el mundo se queja de algo. Acá, claro, todos tenemos problemas, pero en primer lugar está lo positivo, y eso genera una energía automática hacia el progreso, ¿verdad? Segundo país más feliz del mundo. Según Gallup, que es la encuestadora más importante de Estados Unidos, yo me siento en casa cuando estoy acá. Yo lloré cuando me tuve que ir de Paraguay porque murió mi padre, me fui contra mi voluntad. Si no moría mi padre no me iba, pero ni loco. Yo viví del 2013 al 2016 y cuando volví en abril del 2021 me tiré básicamente del avión y besé el piso del aeropuerto. Así vine, después de un intento de homicidio, entenderás, bastante... Claro, un poquito. Bastante, sí, mucha motivación. Con mucha motivación, pero no me defraudó. Yo vuelvo a los países a donde voy a dar conferencias, como Uruguay, y me dan ganas de ponerme a llorar. Uruguay, que Montevideo es una ciudad hermosa, de las más lindas del mundo, sucia, llena de zombies, pero es un chiste. La peor parte que encuentres acá de la avenida Artigas, que cada vez, de hecho, están revitalizando el centro histórico, bajaron los impuestos, o sea, yo creo que en 10 años el centro histórico va a revivir. Que es lo único que falta, porque el resto de Asunción florece, es hermosa, segura, las calles están bien, los edificios son preciosos, la gente es magnífica y basta con ver los vehículos en la calle para darte cuenta del poder adquisitivo de toda la sociedad, incluyendo la clase media. Ahora, lo peorcito que encuentres acá, al pegado a la Chacarita, es Montevideo entero hoy. Yo fui a una conferencia al Parlamento de Uruguay en abril del 22 y me decían, cuidado con salir a las 5 de la tarde enfrente del Teatro Solís, porque están los tipos con los cuchillos. Así está Uruguay. Paraguay es el paraíso para el que es emprendedor, para el que no espera nada del Estado y lo único que quiere es que el Estado no le impida prosperar. Por eso este es uno de los países más felices del mundo, el más libre de América,
y donde quiero pasar el resto de mis días. Excelente. Gracias. Nico, una cosita, porque ya se nos va el tiempo. Y si tuvieras que hablarle directamente a un inversor inmobiliario que hoy te está viendo ahí, sí, ahí tenés la cámara, que todavía está dudando si es que va a apostar o no en Paraguay, alguien que tiene capital disponible pero tiene todavía miedo a lo desconocido, ¿qué le dirías en un minuto al corazón? La libertad vale más que cualquier otra cosa en el mundo y además este es un país estable. Es un país que crece enormemente hace años y va a seguir creciendo. El mundo entero se cae a pedazos y este es un refugio anticrisis. El riesgo es bajo cuando se contacta con las personas adecuadas. No dudes en venir, no te vas a arrepentir, vas a descubrir lo que es una vida plena y feliz en el capitalismo acá. En el resto del mundo ya no se puede. Gracias, Nico. Gracias a ustedes y por supuesto comentar mi canal principal Los Liberales, sí, por favor. Mi canal local El Milagro Paraguayo y clubamagi.org para todos aquellos interesados en invertir en Paraguay a través de mi persona y nuestra red de contactos. Estarán invitados también a formar parte. Excelente. Con mucho gusto también te vamos a referenciar porque tenemos muchísimas consultas. Juan, no sé si querés hacer un pequeño cierre. Dale, el cierre. En honor al tiempo también y nuevamente agradecerte, Nicolás. Yo creo que espectacular. Excelente, ni necesita cierre, pero como es una formalidad, bueno, decimos que para ir cerrando, algo que nos gustaría que te lleves de todo lo que conversamos hoy. Bueno, cuando una persona piensa en invertir, a menudo se enfoca exclusivamente en un emprendimiento. Sin embargo, vimos que es un factor súper importante el contexto, no solamente local, como hablamos siempre de Paraguay, sino hoy Nico nos dio una visión global de todo el contexto económico del mundo, te diría yo. Y bueno, entendimos un poquitito sobre el milagro paraguayo, lo que está ocurriendo hoy en Paraguay, cómo la economía está impulsando el desarrollo del país. También, bueno, nos contó un poquito Nico su perspectiva global de los factores que él ve que ayudaron a este crecimiento y nos hablaba también de este mundo incierto. Bueno, Paraguay es un faro, un bastión de certidumbre, estabilidad y bueno, no por nada emergió como alternativa sólida para un montón de inversionistas, nos contaba recién Nico, gracias a la combinación de todos estos factores que crean un entorno propicio para la inversión. Así que fue súper valioso escuchar a Nicolás, que nos compartió su visión, su experiencia, nos trajo un montón de anécdotas, como dice un amigo, ¿verdad? Abrió una cantidad de madrigueras para seguir explorando su canal, sus documentales también. Y bueno, nos permitió ver cómo este fenómeno del milagro paraguayo es una oportunidad real de inversión. Y bueno, es en ese momento cuando la diferencia es clara entre entender el contexto económico y bueno, la situación actual. Eso es fundamental antes de tomar cualquier decisión de inversión. Pero bueno, siempre y cuando vaya acompañado de una decisión informada. Hablaste recién de estar acompañado de las personas correctas es súper importante, sobre todo acá en Paraguay, que es un país de confianza, donde se valora mucho la confianza y la colaboración entre personas. Bueno, identificar eso antes de invertir es fundamental, así que esperamos haberle traído claridad sobre este tema para que ustedes puedan tomar siempre decisiones inteligentes. Así que muchísimas gracias, Manfred, mil gracias, Nicolás, espero que no sea la última vez que te tengamos nosotros o nos volvamos a encontrar en tu canal. Así que gracias a todos los que nos estuvieron viendo por compartir su tiempo y nada, nos veremos en un siguiente episodio. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Gracias, Muchísimas gracias, Rojaijú Paraguay. Bien ahí, excelente.